Hola, muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. A continuación voy a pagar una penitencia, la verdad, porque hoy día en clase estuve en una pregunta que me quedé trabado y que ya había resuelto este ensayo antes y que no sé qué pasó, se me olvidó la verdad cómo se hacía. Y es de estadística, así que bueno, a modo de disculpa voy a grabar toda la resolución del ensayo me doy y voy a partir precisamente por estadística. Así que bueno, en este video dudo que alcance a salir esa pregunta, de hecho lo más probable es que en esa pregunta me detenga un momento porque después viendo lo que había hecho, en realidad me faltó un último paso, pero el desarrollo es largo y se puede hacer por medio de análisis también. De hecho hoy día un profe nos ayudó, lo hizo de esa forma de análisis también. Pero yo trato de presentar el desarrollo algebraico porque sé que el análisis, el entender el concepto a veces se aleja un poquito de lo que entendemos o de lo que podemos hacer durante la prueba entre los nervios y todo. De todas maneras voy a dar las dos explicaciones. De hecho lo más seguro es que dé 3 o 4 porque hay otras formas de hacerlo. Y bueno, la pregunta me dejó picado, así que igual quedé esmerado en ver porque más encima la había hecho, entonces fue como puta la weá que penca porque quedó ahí en ver. Pero bueno, si es que alguien es de esa sección, estas son mis disculpas y igual se los voy a decir el fin de semana. Así que bueno, partamos con esto. 43. En el siguiente histograma se representan los resultados de una encuesta en la que se preguntó a un grupo de 400 estudiantes. Esos totales en la parte de estadística siempre son importantes o siempre es bueno tenerlos por ahí, de alguna forma van a ocuparse. Entonces le pregunté a estos 400 estudiantes cuántas horas estudian semanalmente y se representó como dice aquí en un histograma, que son estos gráficos que tienen intervalos en vez de un número abajo. Nos pregunta cuál de las siguientes tablas de frecuencia representa los resultados de la encuesta. Entonces, antes de irme de lleno a ver cuál es la correcta, voy a ver las tablas y voy a ver que, por ejemplo, hay algunas que dicen que este intervalo es 100, otro que es 20, otro que es 400 y otro que es 80. En cambio, si me veo en los primeros intervalos, las del 1 hasta el 2, hay dos que me dicen que son 16 y dos que me dicen que es 64. Entonces es probable que a mí me convenga partir por ver cuál es este último intervalo porque así apenas tenga este voy a tener la respuesta correcta. Entonces me voy entre el 6 y el 7. Y acá hay que tener harto ojo porque y siempre leer los ejes de los gráficos, en especial en M2 donde nos puede entrar un gráfico distinto, o en M1 que igual han hecho esto como de entrar gráficos que nunca se ven. Entonces vamos a tener porcentaje acumulado en lo que me señala acá y abajo los distintos intervalos. Entonces yo aquí tengo porcentajes acumulados. Eso quiere decir que bueno, este por ser el primero sí tiene un 16%, pero este siguiente intervalo no es que él solo tenga el 32% de los estudiantes, sino que cuando ya paso a este escalón he acumulado un 32%. Entonces si quiero ver cuánto tiene este, tendría que considerar solamente ese cachito. Y ese cachito es un 16%, porque aquí ya tengo 16. Cuando vaya al siguiente, este va a ser un 8%, este voy a tener un 20% más, y finalmente otro 20%. Eso significa que en el intervalo del 6 al 7, que es el que me estoy disponiendo a calcular, tengo el 20% de los datos. ¿Ya? Entonces me falta ver cuál es el 20% de 400. Y aquí la visión intuitiva, de hecho voy a empezar a decir eso porque creo que se entendió en clases cuando el otro profe explicó la visión intuitiva. Uno cuando tiene porcentajes trata de buscar un porcentaje redondo del que calcula. Por ejemplo, el 100% es 400. Ahora, si yo le quito un 0 al 100%, o sea, me quedo con el 10%, al otro número también le voy a quitar un 0. Entonces voy a tener 100% es 400. Entonces el 10%, que es quitarle un 0, va a ser 40. Y yo ahora quiero el 20%. Entonces lo puedo multiplicar por 2. Y el 20% va a ser 80. Entonces ahora, esto que está en porcentaje, yo sé que son 80 estudiantes. Entonces veo cuál es la tabla que corresponde con eso. Y la única que lo tiene es la de la D. Y de hecho esa es la correcta. Vamos con la siguiente. 44. Una prueba tiene un puntaje máximo de 60 puntos. Vamos a marcar eso. La calificación en términos del puntaje obtenido se calcula con las expresiones. Y tenemos dos expresiones dependiendo de cómo le fue al estudiante. Si fue menos de 36, se ocupa la fórmula de arriba. Si tiene más de 36, se ocupa la de abajo. Dice, considera que los estudiantes de un curso
que obtuvieron la menor y mayor calificación en la prueba lograron un 40% y un 80% del puntaje máximo respectivamente. Entonces aquí es importante saber cuál es el puntaje máximo, porque era 60, porque este tiene el 40% de 60 y este tiene el 80% de 60. Acá pueden hacer lo mismo, así como el 10% de... Siempre buscamos un valor redondo para poder hacer esto de después multiplicar. Entonces, el 10% de 60 es quitarle un 0 a eso, así que es 6. Y ahora si quiero el 40% lo multiplico por 4 y me daría 24. Entonces este es 24 y el 80% de 60 tenemos que el 10% es 6. Entonces si ahora queremos que esto sea, ahí estoy tapando, si esto queremos que sea el 80 lo multiplicamos por 8 y esto es el 80%, entonces en un número es 48. Ya ahí tenemos los puntajes numéricamente. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la calificación mayor y la calificación menor de los estudiantes del curso? De hecho, ya hicimos la parte más difícil, lo acabamos de calcular. Aquí dejo la forma, la larga, por así decirlo, de calcular esto. Es el 40% de 60 es 40 sobre 100 por 60. Y simplificamos S0 con S0, S0 con S0, y ahí nos va a quedar 24. Y hacemos lo mismo con el otro en caso de... Entonces ya, la nota más baja va a tener que ocupar esta fórmula de acá arriba. Y esa fórmula de allá arriba nos quedaría 24 menos 36 partido en 12 más 4. Entonces nos va a quedar menos 12 partido en 12 más 4, menos 1 más 4 igual a 3. Y tenemos que la nota más baja entonces es 3. Ahora para el 80 vamos a tener 48 menos 60 partido en 8 más 7. Ya, porque tenemos 48 puntos, así que estamos en esta segunda en este segundo brazo, por así decirlo, de cómo se calcula la nota. Y nos queda menos 12 partido en 8 más 7. Y esto lo simplificamos. De hecho voy a seguir acá abajo. Quedamos en menos 12 partido en 8 más 7. Siempre tratamos de simplificar porque debería ser la operación más fácil. Menos 3 partido en 2 más 7. Bueno, aquí si quieren, de hecho como vamos a terminar trabajando en decimal, lo pueden pasar a decimal, yo recomendaría que lo hicieran. Y acá esto da menos 1,5. Claro, uno ya lo ha visto tanto ese que lo reconoce. Si no, mi consejo es que siempre traten de hacer que el denominador de una fracción quede igual a 10. Ya una vez que ya lo simplificaron, traten de llegar al 10. Porque es más fácil dividir por 10, o por 100, o por 1000, o por cualquier número que tenga un 1 y varios ceros. Entonces, así como nosotros podemos simplificar, una operación que es un poquito más oculta es amplificar. Y vamos a amplificar por 5. Entonces esto queda menos 15 partido en 10. ¿Y por qué busco ese 10? Porque dividir por 10 es la coma que acá está, moverla a un espacio. Y esto queda menos 1,5. Y ahí está el resultado que me dio. Ese de ahí sería 5,5. Y ahora tengo la nota más alta, tengo la más baja, las voy a restar. Me dicen la diferencia entre ambos, entonces sería 5,5 menos 3,0 y esto es 2,5. La B. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Esta era la 44, vamos a la 45, que es de diagrama de caja. Y los diagramas de caja en general se tienen que interpretar, pero para no estar viéndolo tanta y loca, porque de hecho yo al tiro veo como que faltan datos, en el sentido de que no hay números. Pero sí veo que me están tratando de indicar algunas cosas, como que el dato menor es igual para todos. El primer cuartil es igual para todos. La mediana es igual para todos. Y las diferencias están en el tercer cuartil, que lo voy a subrayar en azul. Y el dato máximo que está en rojo. Entonces puede que por ahí haya algo que ver, pero igual acá lo primero ver la pregunta. ¿Cuál de los siguientes argumentos justifica que el rango intercuartílico, ya ahí yo ya sé en qué me tengo que fijar? Rango intercuartílico es la diferencia entre cuartil 3 menos cuartil 1. Y en un gráfico de cajón, este es el cuartil 1, este es el cuartil 2, este es el cuartil 3, este es el máximo
el dato más grande que hay, y este es el mínimo, el dato más pequeño que hay. Entonces, ¿cuál de los siguientes argumentos justifica que el rango intercuartílico de los datos del grupo C, o sea de este, es menor que el rango intercuartílico de los datos del grupo A y que del grupo B? Entonces yo aquí en realidad de hocico tengo que buscar algo que me hable del primer cuartil y del tercer cuartil. De hecho yo buscaría algo, ya sabiendo porque esto lo había resuelto, que me diga que el cuartil 1 es igual, pero que hay una diferencia entre los tercer cuartiles. Vamos viendo esto. La primera opción dice que la diferencia entre el valor máximo y mínimo de C, ya, esa se descarta al tiro porque el rango intercuartílico no se mete con los valores máximos y mínimos, no tiene nada que ver, así que chao. Que el cuartil 1 es el mismo para los tres grupos, eso es cierto, pero ojo que cuando estamos poniendo a prueba una pregunta cualquiera, necesitamos que todo sea cierto. Entonces, cuartil 1 es el mismo para los tres grupos y el cuartil 3 de C es menor que el cuartil 3 de A y B. Eso tiene toda la razón del mundo, porque el cuartil 3 es más bajo que el de A, que el de A y que el de B. Y como es menor y el otro igual, es el que tiene la diferencia más pequeña. Ya, es el que tiene la base del cajón más chica. Continúo porque se había puesto la de mi perrito. Entonces, como el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y 1, y yo veo que esos son los que están más cerca, puedo decir inmediatamente que es la B. Vamos a ver. La C, que la diferencia entre el percentil 75 y el valor máximo, ese de nuevo tiene que irse inmediatamente porque el rango intercuartílico es entre cuartiles, entre el primero y el tercero en particular. La última dice que el cuartil 3 de C es menor que el cuartil A de B, eso es cierto, de hecho es un argumento que dice la B, y el cuartil 2 es el mismo para los tres grupos de datos. Eso nada que ver porque el rango intercuartílico, como acabo de decir anteriormente, relaciona la diferencia entre el tercero y el primero. El segundo no tiene pito que tocar acá. Entonces, viendo que los argumentos tienen que ser iguales, todo lo que se diga, es decir, lo primero y lo que esté después del I, quedo con que es la D. Y eso sería lo que tenemos por este video. En la siguiente vamos a revisar que este fue donde me quedó la escoba, de hecho, y viendo videos en YouTube, de hecho, para ver si es que en realidad quizás yo, incluso como lo había resuelto, había sido una cabeza de pescado. Claro, esta pregunta, los videos suelen durar 8 o 9 minutos, a menos de que uno tiene la intuición. Si alguien tiene la intuición, genial, ocúpela. Pero hay que ser súper como concreto en esto. Yo les puedo explicar cómo de dónde sale, pero necesito que ustedes sepan cómo hacerlo en la prueba. Y el cómo hacerlo en la prueba sale de que yo les muestre todas las fórmulas. Ahora, igual esta pregunta creo yo es de las más complicadas de la prueba. Así que la vamos a ver. La voy a ver por la intuición primero en el siguiente video. En el siguiente después voy a explicar el procedimiento como algebraico. Y después vamos a tratar de ver algunas otras formas de hacerla. De hecho, yo creo que voy a hacer como un video exclusivo de esta pregunta para que cada quien vea cuál es la que se le hace más fácil. Así que eso, espero que estén muy bien y como siempre les digo, que Dios les bendiga.